El amor de verdad es algo no personal, pues se ama cuando el yo programado ya no existe. Esforzarme por ver cómo eres tú y comprenderte y aceptarte tal cual eres, eso es el amor. Esto no excluye que tengas preferencias. Yo prefiero la relación con personas determinadas porque esa relación es más gozosa. Pero esa preferencia ha de dejarme libre para gozar con la amistad de los demás, para escuchar los demás instrumentos. Cada relación tiene un sabor y unas características distintas. Hay proyectos que se dan en una relación y no en otra, pero ninguna de ellas puede, cuando se ama, excluir a las demás. Cuando amas de verdad a una persona, ese amor despierta el amor a tu alrededor. Te sensibiliza para amar y comienzas a descubrir belleza y amor a tu alrededor. El enamoramiento, en cambio, es de lo más egoísta. El amor de verdad es un estado de sensibilidad que te capacita para abrirte a todas las personas y a la vida. Y cuando amas, no hay nada más fácil que perdonar. Aceptar a las personas que todo el mundo rechaza, y no porque no veas sus fallas, sino precisamente porque los ves como realmente son, de dónde proceden y cómo se parecen a los tuyos, que ya tienes aceptados. Aceptas también no tener razón, escuchando las razones de los demás con interés, y sobre todo sabes responder al odio con amor, no porque te esfuerces en ello, sino como milagro de la comprensión del amor verdadero que ve a la persona tal cual es. Las tres señales de estar despierto son perdonar, aceptar y responder ante todo con amor. Hasta que no veas inocentes a las personas, no sabrás amar. Cuando sabes amar, es señal de que has llegado a percibir a las personas como semejantes a ti. Nadie hay mejor ni peor que tú. Es posible que el otro haya obrado mal en determinada circunstancia y tú no, pero habrá sido su programación, o por circunstancias anteriores, que ahora lo han hecho por miedo, y solo por miedo. Todos tenemos las mismas inclinaciones, y la prueba es que, si nos molestan las fallas de los demás, es precisamente porque nos están recordando nuestras propias fallas, y si nosotros no nos permitimos fallar, o no queremos reconocerlo, ¿cómo vamos a aceptárselo a los demás? En cuanto se reconoce lo propio, ya no molesta verlo en los demás. De haber sido yo víctima de la violencia, de la crueldad o el sadismo, y además estar drogado por una programación que me da inseguridad y dispara mis deseos de poder, ¿quién sería yo? Sería seguramente dictador o asesino, o cualquier otra clase de malhechor. Jesús se daba cuenta de que como todo hombre no era mejor que los demás, y lo dijo: ¿por qué me llaman bueno? Era mejor porque estaba despierto, con los ojos bien abiertos a la realidad, porque había vivido mucho, conocido muchas personas, y había aprendido a amarlas de verdad, pero sabía que eso no es ser más que los demás. Jesús no rechazaba a los malos, porque los comprendía, pero sí rechazaba a los hipócritas que falseaban la verdad y eran crueles con los débiles. Lo que rechazaba era su actitud, y se lo decía en la cara para que despertasen. Hasta que no veas inocentes a las personas, no sabrás amar. Si lo comprendes todo, lo perdonas todo, y solo existe el perdón cuando te das cuenta de que en realidad no tienes nada que perdonar. Párate a pensar si en algún momento de tu vida has hecho mal a sabiendas, y si no lo has hecho. ¿Por qué crees que los demás sí son capaces de hacerlo? Algún enfermo mental puede que lo haga, pero éste no es responsable de sus actos. Todos, sin excepción, buscamos nuestro bien.
aunque lo disimulemos, pero la mayor parte de las veces ese bien es equivocado. No es bien en realidad. El miedo y el recelo a perder el bien nos hacen egoístas, interesados y hasta crueles. Pero cuando el verdadero bien es libre y gratuito, sabemos que está dentro de nosotros. Cuando creemos atrapar el bien, nos volvemos vanidosos. El bien existe, es la esencia de la vida. Cuando no sabemos verlo o disfrutarlo, a esa sensación la llamamos mal. Pero en sí el mal no existe. Lo que apreciamos es una ofuscación o menor percepción del bien, y a eso lo llamamos mal y nos da miedo, porque estamos hechos para el bien y la felicidad, y el perderlos de vista nos asusta, nos inquieta, hasta el sufrimiento. Cuando no somos capaces de ver la realidad tal cual es. Si lo comprendes todo, lo perdonas todo. Así es el perdón de Dios. Todos cambiamos en presencia del amor, aun cuando el amor puede ser muy duro. No olvidemos que la respuesta del amor es siempre la que el otro necesita, porque el amor verdadero es clarividente y comprensivo. Siempre está de parte del otro. Un niño malo no existe y un hombre malo no existe, pero sí equivocados, mal programados y locos. Pegando al hombre o encerrándolo no lo curas. Puedes hacerle cambiar su conducta presionándolo mucho, por miedo, pero no cambiarás la enfermedad que lo hace funcionar así, su compulsión. La puedes reprimir, pero saldrá luego y saldrá con más agresividad y más violencia. Los actos compulsivos vienen, la mayoría de las veces, por la represión sexual, que sale con una forma simbólica, como la cleptomanía, para satisfacer deseos que están reprimidos en el inconsciente. Como no llegues a descubrirlo y des libre paso a esa represión, los actos compulsivos seguirán ahí y no se curarán nunca, por mucho que te empeñes en cambiar la conducta. Si descubriésemos el origen de nuestras represiones, nos curaríamos para siempre. Por eso es tan importante que nos conozcamos a fondo. Bien despiertos y conociéndonos nosotros, fácilmente conoceremos a los demás. El inconsciente humano tiene una enorme importancia. Es algo muy delicado y enormemente complicado en su sensibilidad, con casos de efecto-causa que al descubrirlos se logran resultados mágicos. Pero si esto no se conoce, ¿cómo se puede cambiar? El mal que haces a los demás es lo mismo que hacerte el mal a ti mismo. El día que comprendas esto, el perdón será muy fácil. Podrás defenderte del otro, lo pararás, pero no sentirás ningún odio, sino la comprensión del amor clarividente. El hombre es libre, pero no existe libertad para distorsionar el bien. Solo un loco o un dormido hacen el mal, los que no saben lo que es la libertad, o no tienen libertad para ser ellos mismos, porque son esclavos de sus compulsiones o sus miedos. Son llevados por su resentimiento y su egoísmo, que los hacen crueles. Te tienes que defender de sus modos, pero no confundir al enfermo con su enfermedad y condenarlo. Existe el pecado, pero es un acto de locura. Piensa en algo que hayas hecho en el pasado y que al recordarlo tenga sentido de culpabilidad. Entiende que como para ti lo que hacías tenía una parte de agrado, esa parte no te dejó ver tu injusticia o pudo más que ella. Tú actuabas bajo los efectos de la programación, paralizado e hipnotizado por ella. Creías que tu felicidad estaba en hacer aquello, ¿no? A ver si eres capaz de ver lo que sucedió como consecuencia de una enfermedad de la que quieres sanar. Si te das cuenta de ello, es que despiertas a la realidad, es que te estás sensibilizando, y en donde hay sensibilidad, apertura hacia la verdad, no puede haber pecado. Puedes estar enfermo y necesitar curarte, despertarte más a la realidad, pero si ya lo puedes observar, señal de que lo estás consiguiendo.
Ya sabes el porqué de tu obrar así. A ver si eres capaz de perdonarte tú, sin más sentido de culpabilidad ni resentimiento. Si de verdad has comprendido la situación y aceptado tu papel en ella, ya no habrá remordimiento ni rechazo alguno al recordarlo. Ahora piensa en algún rechazo, ofensa o injusticia que has recibido de otro. ¿Era una ofensa o es que tu miedo y tu inseguridad hicieron que te sintieras ofendido? Es posible que el otro no supiese obrar debidamente, pero piensa que al actuar así, a quien hizo más daño fue a sí mismo, no a ti. ¿Eres capaz de verlo? El otro es inocente, aunque en ese momento haya reaccionado ofuscadamente como un loco. Pero lo importante es que él no está capacitado para ofenderte ni con palabras, ni con actitudes, ni con gestos. Es tu inseguridad la que se sintió atacada e hizo que tus mecanismos de defensa se pusieran en guardia. Recompón la situación y verás cómo es así. ¿Qué es el pecado? Existe el pecado, pero es un acto de locura. Tú preocúpate de montar tu programación y no te preocupes de lo que te digan. Hay un juego psicológico, el del triángulo, que se suele llamar el juego del sí pero. Es como una transacción entre dos o más personas. Un psicólogo, que era un genio, pensó que tú, en ese juego, irremediablemente haces uno de esos tres papeles del triángulo: rescatador, perseguidor o víctima. El rescatador actúa bajo el influjo de la culpabilidad. El perseguidor actúa bajo el influjo de la agresividad. La víctima actúa bajo el influjo del resentimiento. Si tú entras en el triángulo, irremediablemente cargarás con las consecuencias. Te quemarás. Supongamos que estoy cansado y necesito tiempo para mí, y tú vienes a mí con cara de víctima reclamando mi atención. Yo, que soy incapaz de decir que no a nadie, te doy una cita para después de cenar. Inmediatamente me voy sintiendo cada vez más resentido por tu intromisión. Me pongo furioso por haberte dicho que sí. Entonces vienes y me contengo y te recibo bastante bien. Pero cuando veo que no son más que banalidades lo que me dices, empiezo a impacientarme y el enojo me sale por los poros. Así es que violentamente te corto para decir: pero, ¿para este problema me vienes a molestar a estas horas? Y estalla la tragedia. Con decirte que no podía atenderte a esa hora se hubiera evitado todo esto. Pero al no saber decir que no, hice el rescatador cuando dije que sí, de víctima cuando me dolí por dar un tiempo que no quería dar, y de perseguidor porque te di un palo. ¿Qué hay de bueno en esto? Pero aún no para allí, pues por la noche me siento culpable y arrepentido, con lo que por la mañana voy con mucha amabilidad a preguntarte ¿qué tal estás? Y tú aprovechas mi buena disposición para pedirme otra entrevista. ¿Ves el juego? He querido hacer de rescatador y no solo me he dejado utilizar, sino que a consecuencia de ello he pasado a ser víctima y perseguidor. Y además tú sigues con la misma actitud. Es decir, no aprendiste nada. La culpa en verdad la tengo yo por meterme en el juego y dejarme enredar en él, en vez de ser sincero y decir que no puedo. Es como aquel proverbio: si dejas la puerta abierta, los que se meten son los fuertes y quedan fuera los débiles. Dejar la puerta abierta para todos, sin discernimiento, es peligroso. Alardeas de servicial y de bueno, y no caes en la cuenta de que no saber decir que no es de cobardes, egoístas e hipócritas, pues te gusta parecer bueno cuando por dentro estás echando chispas. Todos alguna vez dijimos sí cuando deseábamos decir no, y lo hacemos por el sentido de culpabilidad metido en nuestra mente y por las buenas apariencias, por lo que puedan pensar de nosotros. En el pecado llevamos la penitencia. Solo el día que no nos importe lo que piensen de nosotros las personas, comenzaremos a saber amarlas como son y darles la respuesta adecuada.
Lo cierto es que nuestro ego es el que propicia esa necesidad de que nos necesiten para sentirnos importantes. Pongamos unos ejemplos que muestran 4 casos de rescatador. 1. Cuando me lanzo a darte ayuda, pero en realidad no lo veo claro o no veo la necesidad de que tenga que hacerlo yo y no otro. O cuando sin pedírmelo tú, yo me ofrezco. 2. Cuando me presto a ayudarte porque me lo pides, pero yo no quiero ayudarte. 3. Cuando intento ayudarte yo, sin antes insistir, para que seas tú quien te ayudes. 4. Cuando tú necesitas algo de mí, pero no lo dices explícitamente, esperando que yo lo adivine. Solo el día que no nos importe lo que piensen de nosotros las personas, comenzaremos a saber amarlas como son y darles la respuesta adecuada. Cuando te desapegues, verás cómo disfrutas mucho más de todo, pues serás mucho más libre para recrearte en cada cosa sin quedar fijado a ninguna. El dudar es esencial para la fe. El único enemigo de la fe es el miedo, no la duda, pues si no dudas, no cuestionarás ni robustecerás tu fe, y entrarás fácilmente en el fanatismo. El fanático es el que no puede resistir el cuestionarse las cosas, y si alguien las cuestiona en su presencia se horroriza, porque teme que le hagan dudar. No olvides que, según vives en esta vida, serás en la otra. Es ahora cuando has de buscar la verdad por ti mismo. Una persona que camina hacia la iluminación, lo primero que se cuestiona es, ¿estaré loco yo o es que están locos los demás? Si cuando atacan tu doctrina te molestas, mala señal. ¿Por qué no escuchas y luego cuestionas? Tampoco te es válido poner tu seguridad en las personas que piensan como tú. Lo importante es escuchar y cuestionar desde ti mismo. Esa responsabilidad es solo tuya y no puedes apoyarla en otro, por mucho prestigio y credibilidad que tenga. La apertura así se llama fe. La fe no es inamovible y has de renovarla continuamente para que esté viva. Nunca puedes estar seguro de a dónde esa fe te va a llevar. Es esa la fe que redime la vida, dejando muerto el pasado y empujándote al presente. El presente es la vida y solo allí están Dios y la eternidad. Por ello hay que vivir despierto, vigilante, para no perderte nada de ello. Si no te agarras a ningún concepto, cosa o ideología, te será fácil descubrir dónde están la verdad y la realidad. Te despertarás a base de cuestionarte cada creencia tuya y todas las que te vengan del exterior. Si no te agarras a ningún concepto, será fácil descubrir dónde está la verdad, que son la voluntad de Dios escrita en la vida.